Vamos a comentar un aspecto sobre la Iglesia que me parece bastante interesante. Y no lo digo porque al hablar del tema religioso uno se muestre creyente o quizá ateo. No, nada que ver con eso. Se trata de un análisis tratando de ver el grado de corrupción al que estamos ligando en todos los ámbitos de la sociedad. Y especialmente la inmensa corrupción que se observa ya en este siglo XXI, año de 2026, la inmensa corrupción que se observa dentro de la Iglesia Católica. Y descontando por esta vez en este comentario, no vamos a comentar la corrupción social y política. Nos vamos a centrar solamente en este hecho. Dicha corrupción no es tanto por razones de costumbres más o menos depravadas de algún miembro, de los miembros de la jerarquía, no, sino en este caso más bien se trata de comentar algo mucho más grave que la corrupción de las personas, como es la corrupción moral, es la corrupción de los mejores, ¿no? Yo recuerdo cuando en su día estudié al historiador británico Arnold Toynbee. Yo siempre estaba de acuerdo con él cuando él mostraba en su tesis que el final de las civilizaciones siempre han estado asociados a la corrupción de los pueblos, a la corrupción moral, no solamente económica, porque la corrupción económica es una vertiente de lo que es la corrupción moral de las personas, ¿no? Es de la corrupción de los pueblos y de las civilizaciones. Yo nunca tuve ninguna duda de ese aspecto que menciona Arnold Toynbee. Pues bien, vamos a ver cómo la corrupción de una sociedad siempre viene precedida de la corrupción de los mejores. En este caso, de la corrupción de la jerarquía de la Iglesia. Resulta que en la diócesis más importante de España, como es la diócesis de Madrid, el responsable de ella, el cardenal José Cobo, ha editado un documento llamado Convivium, el cual trata sobre un documento oficial de la diócesis, algo así como, podríamos ponerle de título como síntesis de las realidades eclesiales, por decirlo de alguna manera. Pues bien, dicho documento tiene una estrecha relación con ese veneno de, como yo digo, veneno de efecto retardado, como es el camino sinodal alemán, que están destruyéndolo todo. Este camino sinodal se ha infiltrado profundamente dentro de la Iglesia Católica. Y dicho camino sinodal, el alemán, tiene aspecto que podríamos definir como satánico. ¿En qué sentido? Porque contradice todos los documentos históricos esenciales de la Iglesia. Pues bien, todo parece indicar que el objetivo del Cardenal de Madrid es imponer una serie de normas que podríamos definirlas como una síntesis de lo que se está viviendo hoy, síntesis de la realidad de la Iglesia. Uno de los métodos que se utiliza para manipular y para conseguir los objetivos que se propone el cardenal es a través de una frase como escuchar, conversa y acoge, ¿no? En el fondo, estas tres palabras es la razón para introducir una especie de ruptura moral, justificándolo como si fuera una especie de evolución pastoral, porque hay que evolucionar, hay que estar al día, hay que ponerse a la realidad de lo que es la sociedad. Entonces, como hay que ponerse al día de lo que es la pastoral porque los tiempos cambian y hay que evolucionar, pues se introduce eso, ¿no? Una especie de justificación. Es decir, que detrás de la palabra pastoral siempre se esconde el engaño. Es el engaño de la manipulación. Sin embargo, ahí no se detiene este artículo que estamos comentando, sino que continúa con declaraciones abiertamente fuera del contexto de la Iglesia. Diríamos declaraciones típicamente de la herejía, heréticas, ya que introduce aspectos contrarios a la fe.
Vamos a ver entonces qué dice la primera norma de este documento, llevado a cabo por la lumbrera intelectual de Talcourt. Y lo de la lumbrera entre comillas. En el primer aspecto dice literalmente: se acredita que la imposición del celibato de los sacerdotes y futuras mujeres sacerdotisas sea una ley injusta. Es decir, resulta asombroso que un cardenal pueda afirmar que el celibato sea una ley injusta. El celibato es, si tú eliges el sacerdocio, pues hay una serie de normas que las tienes que tomar. Entonces este hombre dice, no, el celibato es una ley injusta, pero injusta ¿en base a qué? Entonces la afirmación del cardenal Cobo está en abierta oposición a lo que dice la tradición de la Iglesia y es totalmente contraria a lo que dice la ley en general. Esta afirmación dice que va en contra del Evangelio, afirmando igualmente que el celibato crea víctimas propias del clericalismo. Esto suena mucho a Francisco. Y víctimas del clericalismo y desigualdad en la comunidad. Casi nada. Esto confirma que entre la jerarquía de la Iglesia son muchos los que ni han leído el Evangelio ni lo conocen. Otro aspecto, ¿no? El segundo punto, podríamos decir, el otro aspecto es que el documento propone el celibato opcional. Es decir, actualmente en la Iglesia, a todos aquellos aspirantes al sacerdocio que quieren sacerdocio, les pide que el celibato sea obligatorio. Entonces aquí lo que se dice es, señores, que cada uno elija lo que quiera. Si uno quiere casarse o si otro desea mantener el celibato. Barra libre para todos. Otro aspecto, estoy comentando solamente 3 puntos, ¿no? El último aspecto, que es el que destroza, lo demuele todo. Dice el cardenal que propone que el sacerdocio sea temporal, no para siempre. Es decir, este cardenal, el cardenal Cobo, propone un sacerdocio por un tiempo determinado. Por ejemplo, a fulano seminarista salió y le ordenamos sacerdote, pero le ordenamos sacerdote solamente para 2 años. Y cuando acaben los 2 años, tú te vas para casa y eres un laico más. Es algo increíble. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando al relativismo absoluto. ¿Qué es el relativismo? Que no existe ninguna verdad. Por ejemplo, estamos debatiendo si Dios existe o no existe, ¿no? No se llega a un acuerdo y decimos, oye, no, a ver, vamos a someter a una votación, porque estamos en una charla en una cafetería, y estamos 6 o 7 o 8, y vamos a someter a votación, a debate, a ver si Dios existe o no existe. Como no hay acuerdo, como no hay quórum, recurrimos a la votación. A ver, todos a votar. ¿Quién dice que Dios existe? ¿Quién dice que no existe? Bueno, salen los votos, se descubren los votos y resulta que por un voto por mayoría sale la conclusión de que Dios no existe. ¿Y cómo hemos llegado a esa conclusión? Pues a través de la votación. El voto mayoritario es la verdad. O sea, este hombre propone eso. Estamos llegando es relativo. Nada es verdad. Todo se puede discutir, todo se puede debatir. O podríamos poner el ejemplo del matrimonio, ¿no? O a ver, mira, yo me caso contigo, pero durante 1 año y pico, y cuando pase el año y pico, año y medio, revisamos la situación a ver si sigo casado o no sigo casado. Oiga, ¿usted se casa o no se casa? Y si tiene duda, pues siga soltero y punto, y se acabó. Pues se ha llegado a estos límites del relativismo dentro de lo espiritual. Esto es una corrupción. O sea, una persona que se ha vendido, que se ha comprado por un negocio, no sé qué, y al final llegan a un acuerdo y mira, tú te llevas el 3%, yo me llevo el 5%, bueno, pues eso es una corrupción. Esas personas están corrompidas en el sentido que no se atienen a niveles morales. Pero cuando la corrupción es a nivel espiritual, eso ya no tiene solución.
Entonces, el sacerdocio sabemos que es un sacramento definitivo, como el matrimonio también. Que se rompa o no se rompa, eso es otro tema. Entonces, esta gente, estos de la jerarquía de la Iglesia, quieren convertir el sacerdocio en un oficio temporal, como por ejemplo un camarero, ¿no? Que en la época de verano hay mucho trabajo para los camareros. Pues bien, en la temporada en verano-otoño hay trabajo y después pues se acabó ya el contrato. Pues lo que quieren convertir es el sacerdocio es en un oficio temporal, como un oficinista. O cuando una persona encuentra un trabajo sustituyendo a otro. Entonces, mira, el jefe de sección va a estar 1 año y pico por ahí, entonces necesitamos que curarse el puesto. Vas a estar 1 año y 2 meses, que es hasta cuando venga el jefe. Y después, pues a tu casa. O sea, lo que quieren proponer esta gente es que el sacerdocio sea temporal, sin más. O sea, es increíble, ¿verdad? Es reducir el sacerdocio a un oficio de trabajador normal y corriente. Bien, pues este es el resumen que hago del citado documento, ¿no? Un documento escrito por la gracia de este elemento, el cual da muestras de que es un incompetente. Lo eligió Francisco. No hago más comentarios. Entonces, en épocas de mayor fidelidad en la Iglesia, a este hombre le hubieran echado a patas de la Iglesia. Pero en fin, Bien, finalmente lo que estamos viendo es que inútiles como este cardenal pone en evidencia la profunda infiltración de personajes siniestros que hay dentro de la jerarquía de la Iglesia. Y esto no queda aquí, porque en breve vamos a ver en el altar de las iglesias, a mujeres y hombres casados celebrando misa. Y veremos a mujeres que suben al altar para celebrar ellas mismas la misa, como si fuera un cura. Entonces ya sabemos que esas misas son totalmente inválidas, pero este lamentable espectáculo lo vamos a ver en breve. No hará falta que pasen 10 años, pero en breve. Y yo creo que hasta dentro de 1 o 2 años, o menos tiempo, lo vamos a ver. Y entonces esto es lo que va a preceder pues la alteración de lo que es la consagración de la misa y la eliminación incluso de la misa tal y como la conocemos. Entonces, ¿cuál es el resumen y el objetivo de este documento llevado a cabo por el cardenal Cobo en la diócesis de Madrid? Porque esto tiene la aprobación de Roma, o sea, esto no es una ocurrencia de la diócesis de Madrid, no. Esto tiene la aprobación de Roma. ¿Cuál es el objetivo? Pues es evidente, destruir la Iglesia Católica. Bien, aquí dejamos este comentario y continuamos en otra ocasión.